Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es un agradecimiento porque se han fiado de un geógrafo para hablar de la red de parques nacionales y es una satisfacción, evidentemente, por mi parte. Voy a hablar, por lo tanto, desde la geografía, que distingue siempre en sus trabajos, sean físicos o humanos, lo que es la situación y lo que es el emplazamiento. La situación es lo genérico, la ciudad de Segovia está en relación con la situación respecto a Madrid o Valladolid o a Ávila, y el emplazamiento es concreto, la ciudad de Segovia sobre el Eresma y el Clamores es un lugar estricto, y el conjunto de situación y emplazamiento es lo que podría definir también cada parque y la red de parques nacionales. Pero esa red que se construye sobre el territorio obedece a una historia con un peso verdaderamente notable, peso que lleva a que sea más la red histórica que propiamente geográfica. Por eso parto de hace 100 años, parto enlazando con la intervención anterior de lo que es el mundo de aquel momento. Claro, se importó de Estados Unidos con una geografía completamente distinta y con una situación entonces de lo que era el mundo salvaje, de una gran cantidad de territorio del inmenso país Estados Unidos, a lo que era España, era un mundo rural, periférico, arcaico, realmente, pero no estrictamente salvaje. Aunque es el mundo atrasado. Ese mundo que venía con una cierta tardanza a incorporarse a los procesos históricos, sin embargo, tenía detrás una minoría espléndida en la cual, bueno, parece que ya basa, en la cual se podría basar que fuera posible la idea de parques nacionales, que fructificase en la sociedad española y en la política española ese proceso de creación de los parques nacionales. Era minoría, pero efectivamente era también muy influyente. Tenía una gran capacidad de influencia en el mundo de la sociedad de entonces, en el mundo de la sociedad más activa que podía haber, y sobre todo en Madrid, a través de los ingenieros de montes, a través de los naturalistas, de los geógrafos, de los geólogos, de los pedagogos, de los escritores de la generación del 98 o de los pirineístas franceses que podían influir desde su ámbito en lo que era también la parte interesada para ellos en la geografía española. Y eso confluyó todo ello en Pedro Pidal, y Pedro Pidal supo canalizarlo con un enorme esfuerzo, con ímpetu, con una gallardía realmente patriótica, y eso dio ocasión a la posibilidad de que se vinculara a otro proceso paralelo que era el excursionismo. Los grandes clubs ya existían, en Cataluña el Centro Excursionista de Cataluña venía funcionando desde finales del siglo XIX, en Madrid se estaban constituyendo el Club Alpino, la Sociedad de Peñalara, en Granada existía también un movimiento penibetista, y todos ellos tenían como una especie de base sobre la cual podía fructificar la idea que había importado Pedro Pidal con esa gallardía notable. Pero aparte de ser un ámbito extraordinariamente rural, periférico, arcaico, como antes he dicho, sobre todo era de una naturaleza agreste. Los picos de Europa eran famosos por las peñas, por los riscos, por los abismos, por los barrancos, y el Pirineo aragonés, por supuesto, coronado por picos de 3.000 metros que tenían ocupadas sus partes cimeras por ámbitos incluso glaciares. Los picos de Europa eran efectivamente una osamenta, no era tanto un bosque, sino justamente el risco y el abismo lo que había. Pero detrás de ellos estaba la historia, estaba la religión, Covadonga, estaba la caza y estaba, sobre todo, Pedro Pidal. Eso no cabe duda que hay una relación personal directa y su conexión con el rey. Como antes se ha dicho, la conexión con la realeza es fundamental para que eso pudiera tener el rigor y el nivel, además, de aceptación que cabría en ese momento. Hoy en día tenemos un parque de los picos de Europa completamente transformado que ha avanzado en extensión agrupando a los 3 macizos de los picos de Europa. Y eso es bueno. Es bueno a pesar de todos los problemas que pueda generar porque es la consolidación del hecho natural en sí mismo
y no solo de una parte de los picos de Europa, sino todos. Si vale el macizo occidental, valen todos los macizos. Por supuesto que sobre esa geografía de la naturaleza hay una geografía política y administrativa que ha trazado unos límites de las comunidades autónomas que pueden crear un problema dentro de lo que es la unidad natural a la que me estoy refiriendo. Pero es evidente que eso se tiene que solventar porque los macizos y los picos son los picos y sus macizos. Y en el caso de Ordesa era un caso muy marginal, fronterizo, se escapaba casi del mapa de España, coronado, ya dicho, con el Monte Perdido, y un lugar además conocido solamente por los cazadores de los animales que existían en esa fauna poderosa del ámbito del Pirineo. Pero al mismo tiempo lindando con Francia. Esto es una obviedad, pero Francia tenía un pozo cultural procedente de los Alpes que se transformó de alpinismo en pirineísmo con grandes autores como Ramón de Carbonniers, como Schrader, como el conde Russell, que todos ellos valoraron extraordinariamente lo que era el Pirineo y dieron incluso, otorgaron incluso una calidad de la escritura, de pintura, de fotografía, de cartografía, como es este caso, realmente notable de lo que era el ámbito español del Pirineo y en ese caso de Ordesa, y generaron el primer ímpetu de turismo que dio fama a un valle perdido que luego se consagraría tan extraordinariamente como es el Valle de Ordesa, y siendo parque nacional, alcanzando unos niveles de progreso en lo que era la naturaleza tan obvios como los que manifiestan estas fotografías a lo largo del tiempo. Quizá no ha ocurrido lo mismo que ocurrió en Picos de Europa, no ha habido un aumento total, el aumento ha sido parcial, por una parte hasta la frontera, como se deseó desde el año 17 por Pedro Pidal, pero por otro lado, como también se pensó en aquellos mismos años o incluso precedentemente, el proyecto inicial transfronterizo de hacer un parque internacional todavía no se ha cumplido, pese a que los alrededores de Ordesa son extraordinariamente fabulosos y propicios para ello. Es decir, que hay una diferencia entre los dos parques. A partir de ahí, esa historia ha sido no sistemática. Por una parte ha habido un impulso, un entusiasmo inicial por Pedro Pidal, después hubo una concentración canaria que recorrió el tiempo, luego se transformó eso en un interés claramente ecológico, del cual Doñana o Daimiel podrían ser buenas muestras, y ahora podríamos decir que está en fase autonómica, ya que la gestión se realiza a través de las autonomías y a través de los cabildos, que superponen el mapa político al mapa natural, que lógicamente se iba trabando a través del tiempo. Por supuesto que esas fases son más complejas de lo que acabo de poner, porque se solapan en el tiempo unas con otras y dan lugar a que no sean estrictas las fases como sucesivas unas respecto a otras, pero en cierta medida sí lo son. Como consecuencia del Parque del Guadarrama, entre otros, pero también Cabañeros y Monfragüe, el interior de la península se ha llenado de puntos también que no existían en la primera imagen de los parques nacionales, que era más bien una especie de imagen de contorno de la península. No había parque en Baleares hace una serie de años y en cambio existía una gran aglomeración de parques en Canarias. Se ha, digamos, mesurado esa dicotomía y ha dado lugar a que los parques nacionales existan como puntos dispersos por la península ibérica, representando lo que es no solamente los ecosistemas, sino la geografía natural, la geografía física de la península ibérica, aunque, como es lógico, por sus exigencias naturales, la superficie que tienen dentro de lo que es la superficie española es muy limitada, naturalmente. Es este mapa, por lo tanto, un mapa simple, un mapa mudo del mundo físico, lo que gobierna realmente la red de parques nacionales o lo que la debe gobernar de una manera fundamental. Los parques nacionales aparecen como puntos establecidos dentro de lo que son las normas de un mapa que a última hora es mudo, pero puede ser parlante cuando uno lo pone justamente a hablar en términos de carácter naturalístico. Son las claves geológicas las que arman el conjunto, las que corren a lo largo de la península ibérica, las que crean el sistema central, el sistema ibérico, la Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir. Son esas claves las que arman el conjunto de la península al cual debe
a tenerse y debe obedecer los parques. Son las claves de la vegetación y las claves de la vida, de la fauna que existe en estos mundos, aquellas que dan lugar a esa posibilidad de que la red exista como muestrario de algo que tiene continuidad y no discontinuidades entre un lugar y otro. Hace muchos años hice un mapa, que es el de la derecha, de clave paisajística sobre las regiones naturales de España y me salieron 27. Bueno, podrían ser más o podrían ser menos, pero yo creo que desde mi perspectiva de geógrafo es ese mapa, el mapa de las 27 regiones naturales, el que debe justificar o en el que se debe anclar lo que es la geografía de la red de parques nacionales y el sentido de cada uno como parte de un todo. A este mapa se ha superpuesto el mapa de las autonomías, que es un mapa estrictamente administrativo, pero es un mapa de gestión y, por lo tanto, un mapa influyente de una manera directa, no solo en lo que es la gestión de los parques nacionales, sino también en las iniciativas que se toman, que no pueden, en ese caso, obedecer a unos criterios de carácter genérico, de carácter global, sino que obedecen a criterios, a veces incluso rechazables, de lo que podría ser una aspiración local. Y eso lo estamos viendo todos los días. Hace poco he leído yo en el periódico que se pedía que fuera el Alto Tajo. Eso obedece a un criterio de carácter genérico en el cual está ponderado, o bien es una iniciativa de carácter local de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para tener su propio parque nacional en ese sector, o bien en el caso incluso de las Islas Canarias la división llega a los cabildos. Entonces una isla como La Gomera o isla como Lanzarote, no por supuesto Tenerife, que es más grande, pero las otras islas pueden tener también una incidencia en este mapa que no debe ser de ninguna manera disgregatorio ni puede crear una desconexión en lo que por sí mismo, como entidad y porque se llaman parques nacionales, como el Museo del Prado es un museo de carácter nacional, se supone que abarca la totalidad del territorio español. De ese modo, aunque la red sea laxa, sea una red muy genérica y tenga agujeros como es natural, pero que se van llenando, esa red existe como un sistema de conexión y un sistema de variedad, de riqueza de elementos. Si se rompiera tal red, si se rompiera esa conexión que fundamenta el conjunto, lo que habría sería elementos que podrían ser como parques autonómicos o parques regionales o parques naturales, pero no serían ya los parques nacionales que nosotros estamos pensando que están incluidos en una red. Se desconectaría, por lo tanto, el sistema. Y de esa historia que deja una huella rara, podríamos decir, en el conjunto, pues un ejemplo son las superficies. Hay superficies tan extensas como las del Parque Nacional de los Picos de Europa o de Sierra Nevada y superficies tan pequeñas como pueden ser las tablas de Daimiel, cosas que no necesariamente obedece a las características del lugar, sino que muchas veces obedece a las características históricas en las cuales se creó ese parque, con lo cual hay también una cierta disarmonía en lo que es el conjunto de la red dentro de ese sistema. Pero el sistema tiene sus subsistemas o tiene una red actual de parques considerada desde la naturaleza como lugares que afectan a los mares, por fortuna, en la actualidad, a las costas, lo que afecta a las marismas y a los estuarios, lo que afecta a las montañas, a las serranías, lo que afecta evidentemente a los volcanes canarios y lo que afecta, en el caso de Garajonay, pero hay muchos más bosques por otras partes, pero como bosque estricto al bosque de La Gomera, al bosque del Cedro. De tal manera que los parques nacionales son una combinación entre paisaje, el sistema que lo tiene, que lo contiene, que le da lugar, y el lugar propiamente dicho, el sitio específico donde esto se realiza y se convierte en individuo geográfico estricto. Me parece que se nos ha parado el... Ah, no, aquí está. Y estos muestran una faz, tienen una cara, que es la que aparece en Internet y en la web de parques nacionales, que es fundamental. Es decir, el paisaje que se configura a través de todos esos hechos, como el sistema puede dar lugar a la presencia de un rostro, que es el del Parque Nacional concreto, de cada sistema, y eso tiene un carácter escénico, estético incluso, que no es olvidable en absoluto. Por supuesto que hay una guía
la guía que realizaron bajo el control de Jesús Casas hace unos años en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que nos puede permitir encontrar las vías dentro de lo que es la naturaleza, dentro de lo que es la red natural de España, a la cual se debe acoplar la futura red de los parques nacionales. Yo creo que esta es quizá la clave, porque estamos llevados por el día a día, estamos llevados por la gestión, y eso provoca pues, muchos problemas. Que en cualquier caso hay también una directriz, hay una guía mental, que son el plan director de los parques nacionales, pero aparte de la administración de todos los días y de la administración que supone el estar en cada parque y en relación con la comunidad autónoma y con la sociedad que vive ese lugar, está esa otra adecuación a lo que es el planteamiento de la red geográfica nacional, para que no se cree una dicotomía de Estado-autonomías que se traslade a la naturaleza y que la naturaleza deje de tener el carácter conductor que debe tener en este asunto también, entre otros, pero sobre todo claramente en este asunto a nivel general. Y hay esa frase estupenda de Américo Castro que les pongo aquí, que dice que ese paisaje que son los parques nacionales no enmudece, no consiente las alas replegadas, y esa es la naturaleza de cada parque y la naturaleza de la red. Muchas gracias.